Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos en esta noche de miércoles de estudio bíblico. Un cordial saludo para todos. Deseo que el buen Dios que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea bendiciendo sus vidas en esta noche y ustedes estén con un corazón dispuesto y atento a la enseñanza de la palabra de Dios que vamos a tener el día de hoy. Así que bienvenidos todos ustedes y que la luz de la palabra de Dios ilumine su mente y su corazón en esta noche, para que juntos seamos edificados con el mensaje del Dios vivo y verdadero que nos ha dejado su santo y precioso libro para edificarnos. Así que reciban una cordial bienvenida y que sea Dios hablando a sus corazones en esta noche. Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que en estos momentos se están conectando y a los que se conectarán después de esto. Así que a los que ya están conectados, vamos a tener una palabra de oración, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Les invito a que de todo corazón inclinen su rostro y oremos a nuestro buen Dios, dándole gracias por este día y encomendando la enseñanza de su palabra en esta noche para que Él sea hablando a nuestros corazones y ministrando a nuestro espíritu. Así que oremos. Aquí desde este momento vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, damos gracias a ti en esta hora de la noche por darnos el gran privilegio de poder reunirnos una vez más como hijos tuyos en esta hora para tener un tiempo de meditación en tu palabra. Suplicamos que seas tú, Señor, hablando a nuestras conciencias, a nuestro corazón, ministrando a nuestra vida con la luz de tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Queremos darte gracias por la familia, por los hijos, por el techo que nos das, por los alimentos, Padre Santo, que tú nos provees a diario. Recibe la gloria, la honra y el honor. Reconocemos que si comemos, que si estamos vivos, si tenemos un techo, salud y un trabajo y dinero en nuestro bolsillo para poder suplir las necesidades de nuestra vida, es porque tú nos lo provees. Así que te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque eres tú el dador de vida, eres tú el proveedor de todas las cosas. Te alabo, te bendigo y te doy gracias junto con mis hermanos y amigos esta noche que están reunidos aquí para estudiar tu santa y tu gloriosa palabra. Asístenos, Señor, con la luz de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu para tener un buen tiempo de estudio bíblico y ser edificados en la luz de tu verdad. Gracias, Padre, por todas las personas que están en estos momentos conectadas y por las que se conectarán. Háblales, Señor, a sus vidas y consuela sus corazones, anímales y edifícales, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Pedimos estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, continuamos con el estudio consecutivo de la primera carta de los Corintios. Estamos ya en el capítulo 16 y recuerden que hoy y hace 8 días y los próximos miércoles vamos a estudiar en los versículos 13 y 14. Así que les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: abran su Biblia allá en su casa y juntos como hermanos y conectados en una misma mente, en un mismo espíritu, leamos la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Leamos nuevamente el texto para que nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Primera de Corintios 16, 13 y 14. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén.
Hace 8 días les dije que Pablo, al final de su carta, da estas 5 exhortaciones para el beneficio y la edificación de la iglesia de los Corintios y por supuesto para nosotros también. Hace 8 días vimos la primera exhortación, que era velar o estar alerta, que es lo mismo, velar o estar alerta. Y vimos 5 cosas por las cuales debemos estar alerta o velando como hijos de Dios en este mundo. Entonces, hoy meditaremos en la segunda y valiosa exhortación que el apóstol Pablo hace a las iglesias de los Corintios. ¿Cuál es esa segunda exhortación de estas 5 exhortaciones? Es estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Esta es la segunda de las 5 exhortaciones que el apóstol Pablo dio a la iglesia de los Corintios para que al practicarlas crecieran espiritualmente y cumplieran con el propósito para el cual Dios los había llamado a formar parte de su pueblo, de su iglesia. Estas exhortaciones igualmente son para nosotros, la iglesia del Señor de nuestros días, para que vivamos como es digno del Señor y de la vocación con que hemos sido llamados a formar parte de su pueblo. En nuestra responsabilidad como cristianos, estar firmes en la fe es indispensable para crecer saludablemente como iglesia y como individuos en Cristo. Como hijos de Dios, somos llamados a andar por fe y no por vista. El apóstol Pablo hace esta exhortación porque es una de las cosas en que más flaqueamos los hijos de Dios. Nos falta firmeza y estabilidad en la fe. Muchas veces nos pasa las de Tomás el apóstol. No creemos para ver, sino que esperamos ver para creer. En otras palabras, andamos por vista y no andamos por fe. Y Dios nos dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Así que es necesario estar firmes en la fe. Y por supuesto, esto no debe ser así de andar por vista y no por fe, porque los cristianos debemos andar por fe y no por vista, confiados en las promesas de Dios, las cuales son fieles y verdaderas. La palabra firme, en términos espirituales, indica 2 cosas. Indica estabilidad y perseverancia. Yo no puedo estar firme si no persevero. Y no puedo perseverar si no tengo estabilidad. Pero hay que tener en cuenta que nuestra fe solo será firme y estará estable y perseverante si está cimentada en una base inamovible que resiste todas las tentaciones y los embates de la vida. Sin ese cimiento o sin esa base no podremos estar firmes. Y ese cimiento y esa base no es otro que Jesucristo y su obra perfecta en la cruz, revelada en su santa palabra a favor de nosotros. Quiero que entiendan esto. Para poder estar firmes en la fe, vuelvo y repito, tenemos que tener un cimiento, una base estable e inamovible, porque de lo contrario tambalearemos y caeremos y no perseveraremos en las cosas espirituales en las que debemos perseverar. Así que debemos tener una base sólida, firme y estable sobre la cual se fundamenta nuestra fe para poder perseverar en la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, escribió las siguientes palabras acerca de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si ustedes observan este pasaje es muy significativo. Nos dice que por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús, por haber creído
y porque Dios nos dio la fe y nos permitió hacerlo. Dice que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo Jesús fue hecho por Dios y para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas maravillosas. En Cristo tenemos sabiduría, en Cristo tenemos justificación de nuestros pecados, somos declarados libres de culpa ante el juez del universo, somos santificados, es decir, purificados durante nuestra vida como cristianos en esta tierra, y somos redimidos, comprados a precio de sangre, ahora le pertenecemos a Él. Entonces, si nosotros creemos lo que Cristo hizo por nosotros y lo atesoramos en nuestro corazón y en nuestra mente, ese será el cimiento de nuestra fe, lo que nos permitirá estar firmes y constantes en medio de las angustias, en medio de las situaciones que tengamos que enfrentar, hermanos. Así que para poder estar firmes en la fe, tenemos que tener como cimiento a Jesucristo, el Santo, el Hijo de Dios. Por eso en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, hermanos, veamos según la Biblia esta noche 7 cosas que nos indican a qué se refiere Pablo cuando exhorta a la iglesia a estar firme en la fe. Vuelvo y repito, vamos a ver 7 cosas de manera rápida a lo que Pablo se refiere cuando exhorta a la iglesia y nos exhorta a nosotros a estar firmes en la fe. En primer lugar, estar firmes en la fe es estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre por encima de cualquier cosa, peligro o dificultad. Vuelvo y repito, estar firmes en la fe indica hacer la voluntad del Padre por encima de cualquier cosa, peligro o dificultad. Esto indica que nuestra fe en Cristo debe ser estable, debe ser inamovible y perseverante por sobre cualquier situación, por difícil y desalentadora que sea. Aunque tengamos que enfrentar la misma muerte, tenemos que estar firmes en la fe. Aunque a mi familia y a mis amistades no les guste lo que yo pienso, crea y haga, tenemos que estar firmes en la fe. Aunque mi familia se oponga, aunque mis amigos me dejen, yo debo permanecer firme en la fe, porque está primero Dios que los hombres, está primero Dios que mis deseos carnales. Aunque nos toque trasnochar por enseñar la palabra de Dios, aunque nos toque sufrir por enseñar la palabra de Dios, tenemos que estar firmes en la fe. Aunque no haya dinero en el bolsillo, aunque no tengamos salud y las puertas de las oportunidades se hayan cerrado, siempre debemos estar firmes en la fe y perseverando haciendo la voluntad del Padre, porque por eso Cristo pagó por nuestros pecados y nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, como veíamos en 1 Corintios 1:30. La iglesia de hoy requiere de hombres y requiere de mujeres que estén firmes en la fe y perseverando haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Los hijos de Dios debemos evidenciar con hechos tangibles que tenemos fe y que estamos firmes y seguros en lo que creemos. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos acerca de esto. Lucas capítulo 9, versículo 51. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Lucas 9, 51. Dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Estas cortas palabras nos hablan de algo muy importante. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. En otras palabras, cuando se cumplió el tiempo de que él fuera entregado en manos de sus enemigos y crucificado, muerto en favor de nuestros pecados. Cuando se cumplió el tiempo de morir en la cruz por nosotros, dice,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo sabía que moría y resucitaría y que sería recibido por el Padre. Pero lo que tenía que pasar no era nada fácil. Tenía que ser entregado en manos de sus enemigos. Tenía que ser azotado, escupido, coronado de espinas, maltratado, colgado en una cruz y recibir la ira de Dios porque Él estaba cargando la deuda de nuestros pecados en la cruz. Pero eso no lo hizo retroceder. Él permaneció firme en la fe y fue a la cruz a morir y a pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que debemos imitar de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él hasta sudó gotas de sangre, porque en el Calvario, en la pasión, en la ira y en lo que Él iba a sufrir, estaba implícito algo muy importante, y era que Él iba a ser tratado como un pecador, enjuiciado y condenado a muerte sin serlo. Además de eso, Él tenía que separarse de su Padre, lo cual nunca lo había hecho por toda la eternidad, pero en estos momentos, al recibir nuestro pecado, Él se convertía en un pecador como nosotros. El Padre ya lo abandonaría y castigaría el pecado nuestro en Él. Entonces Él se separa del Padre y recibe la ira de Dios por nuestro pecado. Entonces, todo esto lo tendría que sufrir Cristo, pero la Escritura nos dice que cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén a cumplir la obra que Él tenía que cumplir. No retrocedió. Y tú y yo debemos imitar esto de Jesucristo. Él estuvo firme en la fe, vino a hacer la voluntad del Padre y esa voluntad del Padre la hizo mientras estuvo en la tierra de manera perfecta. Nosotros como creyentes en Él debemos también estar firmes en la fe, creyendo en lo que Él hizo por nosotros, aunque nos desprecien, aunque no nos quieran. Ahora noten lo que dice Hechos capítulo 20, acerca de un discípulo del Señor Jesucristo. Hechos 20, 22 al 24. Dice así la palabra de Dios en Hechos 20, 22 al 24. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice: ahora he aquí, en el verso 22, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso era lo que le esperaba a Pablo si iba a Jerusalén. Y escuchen lo que dice: pero de ninguna cosa hago caso, verso 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo aún despreció su propia vida por llevar adelante la obra que Dios le había encomendado que hiciera. Él estuvo firme en la fe, fue adelante sin importar lo que le aconteciera, porque él sabía que con Dios tenemos todas las cosas, y aunque nos quiten la vida, el galardón es grande en los cielos, como dice la palabra de Dios. Ahora veamos después de esto la segunda cosa o la segunda razón de por qué Pablo nos dice que debemos estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe es seguir confiando en las palabras de Dios, aunque lo que veamos y las circunstancias que nos rodean sean contrarias a lo que Dios ha prometido. Vuelvo y repito, estar firmes en la fe es seguir confiando en las palabras de Dios, aunque lo que veamos y las circunstancias que nos rodean sean contrarias a lo que Dios ha prometido.
A veces nosotros no vemos que las promesas de Dios se cumplan, antes por el contrario, como que vemos que cada vez están más lejos por cumplirse, y no como si Dios no escuchara nuestras oraciones. Pero esto no debe hacernos perder la fe, sino por el contrario, debe aferrarnos más fuerza, con más fuerza a Dios. El hecho de que no se cumplan las cosas en el momento en que nosotros queramos o se las pidamos al Señor, no debe hacernos retroceder y perder la fe, sino debe movernos a aferrarnos con más fuerza a las promesas de Dios, y aunque lleguemos a morir y no las veamos cumplidas, de seguro se cumplirán aunque nuestros ojos no las vean, porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 17, versículos 17 al 25. Romanos 4, 17 al 25. Dice así la palabra de Dios en Romanos 4, 17 al 25. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, y escuchen, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí tenemos el ejemplo de Abraham, quien recibió la promesa de que Dios le daría un hijo. Dios le dio la promesa y pasaron 20 años y la promesa de que Dios le daría un hijo con su mujer no se daba. Su mujer era estéril, su mujer no podía tener hijos, pero Dios le había dado la promesa que le iba a dar un hijo de esa mujer. Sin embargo, pasaron 20 años. Si Dios me hace una promesa y pasan 20 años, muy seguramente uno pierde la fe y deja de confiar en Dios. Pero aquí nos dice el texto que hemos leído, que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le había dicho que de ese hijo que le iba a dar, iban a ser una generación muchísimo numerosa, como las estrellas del mar y como la arena, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, perdón. Y dice en el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. De hecho, que cuando Sara quedó embarazada, por el poder de Dios, que ellos vinieron y le dijeron, en un año vas a tener un hijo, ella se rió y no creyó, porque ella ya era vieja y no menstruaba. ¿Cómo iba a poder tener un hijo? Pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y dice aquí que él no se debilitó en la fe, a pesar de que pasaron 20 años y él tenía casi 100 años y su mujer era estéril, él siguió creyendo en las promesas de Dios. Tampoco dudó, verso 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que no debemos confiar en las promesas, sino en aquel que hace cumplir las promesas. Dios está detrás de las promesas y nuestra confianza debe estar no en la promesa, sino en el que hace la promesa, porque el que hace la promesa es plenamente poderoso para hacer cumplir la promesa. ¿Y qué pasó con Abraham? Pues tuvo la bendición de ser padre de Isaac, y su hija y su mujer Sara
tuvo la bendición de dar un hijo en tiempo de que ella ya no podía, siendo ya una mujer vieja. Entonces, por eso la exhortación en el día de hoy es a que estemos firmes en la fe, aunque pasen cosas en nuestra vida y que por las cuales hemos orado y ha pasado mucho tiempo y no sucede nada, sigamos firmes en la fe, confiando en el Dios que nos da las promesas, el cual es poderoso para hacerlas cumplir. Y la tercera razón por la cual debemos estar firmes en la fe es porque todos los días debemos trabajar y estar firmes en la obra de Dios. Debemos estar firmes en la fe, trabajando todos los días en la obra de Dios. La falta de fe en la victoria de Cristo hace que los creyentes no trabajen con determinación en el avance de la obra de Dios sobre la tierra. Si no tenemos una fe firme, no anunciamos a Cristo. Si no tenemos convicción de lo que Cristo hizo por nosotros, no anunciamos a los que no conocen a Cristo. Así que, hermanos, estar firmes en la fe es trabajar todos los días en la obra del Señor. La falta de fe en la obra de Cristo hace que tú y yo no trabajemos en la obra del Señor. Yo te pregunto, ¿estás trabajando en la obra del Señor? ¿Estás firme en la fe trabajando en la obra del Señor? Por eso Pablo dijo, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 57 al 58, las siguientes palabras. 1 Corintios 15, 57 al 58. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos aquí en 1 Corintios 15, 57 al 58, que debemos dar gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo triunfó en la cruz sobre el pecado y sobre Satanás. Fue sepultado y resucitó venciendo la muerte. Y la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Así que, hermanos, demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Pero en base a esa gratitud y a esa victoria que hemos tenido en Jesucristo, dice el verso 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted observa, el versículo 58 dice, amados hermanos, estad firmes y constantes. ¿Cómo debemos estar? Firmes y constantes. ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. Así que tenemos que estar firmes en la fe, constantes creciendo en su obra, trabajando para el Señor. Esto que yo estoy haciendo esta noche aquí, predicando el Evangelio, anunciándoles a Cristo, tomando un pasaje de las Sagradas Escrituras, es trabajar en la obra del Señor. Porque estas palabras que están siendo emitidas, que son conforme a la palabra que está revelada, traen bendición a la vida de muchas personas. Su fe es fortalecida. Son animados a perseverar en la fe del Hijo de Dios y a cambiar como hijos de Dios para brillar en un mundo que está en tinieblas. Así que nosotros debemos siempre crecer en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué el trabajo en el Señor no es en vano? Porque en Cristo tenemos asegurado el perdón de pecados y la vida eterna y la resurrección de entre los muertos. Y si eso no nos motiva a trabajar en la obra del Señor, entonces, ¿qué nos va a motivar? Nosotros somos motivados
a trabajar en la obra del Señor siempre, porque el trabajo en el Señor no es en vano. No se echa el jornal en saco roto trabajando para el Señor, porque en Cristo somos más que vencedores y tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la resurrección de entre los muertos y tenemos la vida eterna. ¿Qué más queremos? Un día usted y yo vamos a morir, y si morimos sin Cristo, pues no tendremos ni vida eterna ni perdón de pecados y estaremos separados de Dios por la eternidad. No es por un año, ni por 2 años, ni por 100 años, es por la eternidad. Así que el trabajo en el Señor no es en vano. Dios nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, que vayamos por todo el mundo, porque hemos recibido el Santo Espíritu y podemos ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos ser testigos primero en nuestra propia casa, a nuestros hijos, a los que nos rodean, y si es posible a nuestros vecinos, pero debemos anunciar a Cristo, ser testigos de Jesucristo. Pero para esto entonces se requiere estar firmes en la fe. Y para estar firmes en la fe tenemos que tener convicción de lo que Cristo hizo por nosotros. Estar seguros de esta verdad de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Pagó la deuda de nuestros pecados. Nos justificó delante del Padre, nos santifica y nos presentará libres de culpa el día del juicio delante de Dios. A Él sea la gloria por siempre. En cuarto lugar, estar firmes en la fe es estar seguros de que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Repito, estar firmes en la fe es estar seguros de que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra salvación. En otras palabras, es no caer bajo la herejía o la mentira engañosa de la salvación por obras. Nosotros no nos salvamos por obras, nos salvamos por la fe en la obra de Cristo. Cuando una persona no cree que la obra de Cristo es suficiente para su salvación, cree en Cristo y algo más. Por ejemplo, cree en Cristo y en la Virgen, cree en Cristo y en sus buenas obras, en Cristo y en el purgatorio, en Cristo y el político, en Cristo y su dinero. Y no, hermanos, solamente hay un camino de salvación y es la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados, y solo creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos vida eterna y perdón de pecados. Porque la Biblia dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Y escuchen lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Primera carta de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí este texto de Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Un solo sacrificio bastó para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque también Cristo padeció una sola vez, dice el texto, por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo podemos ir a Dios? Solamente a través de Cristo, que pagó por nuestros pecados. Por eso tú debes creer en Cristo, atesorar esa verdad en su corazón y aferrarse a ella. Eso es estar firme en la fe. Y estando firmes en la fe, entonces yo puedo resistir las cosas que vengan a mi vida, una enfermedad, una prueba, porque Él es el cimiento de mi vida. Sé que aunque me muera, yo voy a estar seguro en Él, porque Él guiará aún mis pasos más allá de la muerte, y esto nos debe llenar de mucho gozo, alegría y satisfacción, amados hermanos. Entonces, la Escritura nos enseña que Cristo con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario cargó y llevó la culpa de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros,
de una vez y para siempre. Observen lo que dice Hebreos 10, 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. Otro texto que nos apoya esta idea. Hebreos 10, 12 al 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escúchenlo bien, hizo perfectos para siempre a los santificados. Este pasaje es contundente, amados hermanos, para ver la suficiencia del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, no dice 2 veces, ni 3, ni 4, sino una sola vez para siempre, una sola vez y para siempre, un solo sacrificio. El sacrificio de Jesucristo es suficiente y basta para perdonar nuestros pecados. Y después de que se ofreció en sacrificio en la cruz del Calvario, murió y resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios triunfante. Y por eso dice, de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto hace referencia hasta que venga Él por segunda vez y entonces juzgue al diablo y juzgue a todos los que no creyeron en Él y se burlaron y despreciaron su evangelio. Porque con una sola ofrenda, verso 14, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién es el que nos hace perfectos para siempre? Jesucristo y su sacrificio. Con una sola ofrenda somos libres de la culpa de nuestros pecados y somos santificados delante de Dios, y no por un año, ni 100, ni 200, sino que dice para siempre. El sacrificio de Dios es suficiente para el perdón de nuestros pecados y la justificación delante de Dios. Y en quinto lugar, estar firmes en la fe es comportarse como es digno del Evangelio. Si yo estoy firme en la fe, me comporto como un hijo de Dios, como es digno del Evangelio, de los que nos llamamos cristianos. Es decir, andaremos sin hipocresía, seremos de una sola cara, tanto en público como en privado. No tendremos dos personalidades, aparentando una en público y cuando estamos a solas somos una persona totalmente diferente. No, hermanos, si estamos firmes en la fe, somos una sola persona en público y en privado, sin hipocresías y sin dobleces. Observen lo que dice Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, acerca de esta verdad. Dice así, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Este pasaje es contundente y nos ilustra lo que estamos viendo en este quinto punto, que debemos estar firmes como es digno del Evangelio. Dice, por tanto, amados míos, dice Pablo a los filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No seamos como aquellos niños que cuando está el padre en casa mirándolos, se comportan de una manera. Son todos unos santitos. Pero tan pronto se va el padre y la madre de casa y ellos quedan solos en casa, se vuelven diablitos pequeños y hacen desorden y son groseros y no hacen caso de las instrucciones que les dan sus padres. ¿Por qué razón? Porque cuando estaban los padres actuaban de una manera, pero cuando se iban los padres cambiaban su personalidad. Nosotros no debemos como cristianos actuar de esa manera y lamentablemente muchos cristianos actúan de esa manera.
En público son unas personas y en la casa, en el hogar, con su esposa, con sus hijos, son otras personas. Guaches, groseros, malgeniados y no hacen caso a la palabra de Dios. Aquí Pablo les dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Cuando Pablo estaba, ellos eran juiciosos, leían la Biblia, se congregaban, oraban, tenían buen testimonio. Pero Pablo ahora les recomienda: no como en mi presencia solamente sigan así, sino mucho más ahora en mi ausencia, cuando yo no esté con ustedes y me vaya, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Así nosotros, si estamos firmes en la fe, nos ocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor, tanto en público como en privado. Esté el pastor presente o no esté presente, debemos ser la misma persona, dedicada y juiciosa a las cosas del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga y les dé la gracia de actuar de esta manera. Y en sexto lugar, estar firmes en la fe es olvidarse del pasado y tener fija la mirada solo en Cristo. Por quitar la mirada de Cristo y por mirar al pasado, nosotros no avanzamos en la vida cristiana y nos estancamos, antes retrocedemos. Así que una persona que está firme en la fe se olvida de lo que está atrás, del pasado, y tiene su mirada fija solo en Jesucristo. Entonces, estar firme en la fe es desprenderse de las cosas mundanas que son contrarias a la perfecta voluntad. Las cosas mundanas son muy atractivas a nuestra carne, pero son contrarias a la voluntad de Dios. Y nosotros, si estamos firmes en la fe y hemos creído en el Señor, indudablemente, entonces tenemos que olvidarnos de esa vida mundana que no honra ni glorifica a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Escuchen lo que dice Filipenses 3, 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14. Dice Pablo: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten lo que dice el verso 13. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo está diciendo: yo como apóstol no pretendo que ya alcancé todo en la vida cristiana, que ya lo hice todo, pero una cosa hago. Pablo se dedicaba a una cosa. ¿Qué cosa? A olvidarse ciertamente de lo que queda atrás. Él ya no ponía la mirada atrás. Él ahora, según el versículo 14, proseguía a la meta, con su mirada puesta adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y él sabía que las vanidades de este mundo y que los placeres de este mundo eran temporales y pasajeros, y que no valía la pena mirar atrás porque eso lo detendría, lo haría retroceder. Su objetivo, su meta era agradar a Dios y llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese premio? La vida eterna, un cuerpo incorruptible e inmortal, un cuerpo que no volvería a pecar, un cuerpo que estaría por siempre glorificando a Dios y gozando de las delicias eternas, de la felicidad eterna con el Señor. Por eso, si estamos firmes en la fe, nos olvidamos de esa vida mundana y no queremos ir atrás, que no nos acontezca como le aconteció al pueblo de Israel que salió de Egipto, que cuando iban por el desierto en pruebas y en dificultades, deseaban volver a Egipto donde estaban esclavos, pero como les daban carne y pescado, entonces ellos querían volver allá, aunque les fueran esclavos y les tocara trabajar duramente y ser maltratados. Lo importante era volver a Egipto para tener carne y pescado. Así que, hermanos, esto es muy importante entenderlo. Nosotros, si estamos firmes en la fe, nos olvidamos de la vida pasada. Las borracheras quedan atrás, las mentiras quedan atrás,
la fornicación queda atrás, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios queda atrás. Y ahora nos extendemos a una nueva vida, en santidad, glorificando a Dios, siendo fieles a nuestra esposa, a nuestro esposo, haciendo lo correcto, no diciendo mentiras, haciendo la verdad de Dios real a nuestra vida. Así que, hermanos, olvidémonos de lo que queda atrás. Por eso Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo aquí se compara como un atleta que está corriendo una carrera, y él no se pone a mirar atrás a ver quién viene detrás, sino que él va adelante, camina, corre y está con la mirada puesta en la meta, porque él quiere llegar a la meta y obtener el premio que Dios le ha dado. Por eso en Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62 dice lo siguiente. Lucas 9, 61 y 62. Dice así. Entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos no siguen a Jesús porque no quieren dejar su vida pasada. Aquí el Señor Jesucristo pone un ejemplo. Dice que otro le dijo, te seguiré, Señor. Es decir, yo creo en ti, te voy a seguir, pero, puso un pero, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor sabía que este hombre que había dicho que le seguiría, pero que lo dejara primero a ir a despedirse de los que están en casa, el Señor sabía que al irse a casa a despedirse, él ya no volvería a seguir a Cristo, porque los de la casa lo convencerían para que no siguiera al Señor. En otras palabras, este hombre al regresar a casa miraba hacia atrás y entonces allá los hermanos, el papá, le iban a decir, mi hijo, no, aquí está mejor, que se va a ir por allá a sufrir. No haga esa locura. Lo harían desistir de seguir a Jesús. Y por eso él dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Antiguamente, cuando se araba, el arado tenía que ir recto, jalado por los bueyes. Si el que estaba poniendo la mano en el arado y enterrándolo en la tierra para que los bueyes jalaran el arado, miraba hacia atrás, entonces los bueyes se iban de medio lado y el surco se torcía. Es decir, no podía hacer la obra correctamente. Así pasa con el que dice seguir a Cristo, pero mira atrás. Por mirar atrás se desvía del camino y el mundo que lo jala a uno, el mundo que lo atrae a uno, lo hace desviar de la verdad y de Jesucristo. Por eso dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si yo he creído en Cristo y sé que Cristo es el mayor tesoro de mi vida, Cristo está por encima de mi papá, por encima de mi mamá, por encima de mis hijos, por encima de mis hermanos, por encima de cualquier cosa, por encima aún de mi dinero. Cristo es el todo en mi vida. Y yo debo vivir para Jesús y andar en Jesús cada día, mirando al premio, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solo los que piensan de esa manera tienen una fe firme de la cual Pablo nos está hablando en esta noche. Entonces también les dijo, estad firmes en la fe. Tú y yo debemos estar firmes en la fe. Y que no nos pase lo que le pasó a la mujer de Lot cuando fue sacada por los ángeles de Sodoma. Recuerdan, sacaron los ángeles a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y los ángeles dijeron cuando salieron de la ciudad, huye a la montaña porque esta ciudad va a ser destruida con fuego. Y no miren atrás. Esa fue la orden que el Señor les dio. Huyan y no miren atrás.
Lot y sus hijas caminaron, y la esposa de Lot se quedó atrás y miró atrás, y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot salió de Sodoma en su cuerpo, pero su corazón estaba en Sodoma. Que allá se quedó el televisor, que se quedó la nevera, que se quedó la cama doble, que se quedó la platica, allá se quedó todo, porque tocó salir a prisa, porque si no salimos morimos en el juicio. Pero esta mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal, porque su corazón no estaba en la obediencia a Dios, sino en las cosas materiales que había dejado atrás. Que no nos pase eso, amados hermanos. Así que estar firmes en la fe es olvidarse del pasado, tener fija la mirada solo en Jesucristo. Y en último y séptimo lugar, estar firmes en la fe es estar seguros de la doctrina bíblica en la cual hemos sido enseñados. Tenemos que estar firmes de que lo que estamos creyendo es verdad, que no es una mentira, que no es una invención de hombres, que este libro que nos fue dado es la palabra inerrante de Dios y que no miente, y que es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que estar firmes en la fe es estar seguros de la doctrina bíblica en la cual hemos sido enseñados. Hay muchos vientos de doctrina que son falsos y seductores, de los cuales debemos cuidarnos para no desviarnos de la verdad, porque fácilmente podemos ser extraviados de la verdadera doctrina y dejar de estar firmes. Entonces, mis amados hermanos, si yo estoy convencido de que la doctrina de Cristo es la verdadera, yo estaré firme en la fe y nada me podrá separar de su amor, porque yo conozco la verdad. Cuando yo conozco la verdad, detecto el error. Si yo no conozco la verdad, no detecto el error. Si yo conozco el billete verdadero, muy fácilmente detecto el billete falso. Pero si yo no conozco el billete verdadero, a mí me pueden meter un billete falso, como si fuera verdadero. Así que yo debo estar convencido de que lo que he creído es verdad y de que la Biblia es la verdad. Y debo conocer esa verdad. Y si conozco esa verdad, estoy firme en la fe. Por eso miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 15 al 17. Segunda de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Observen lo que dice el versículo 15 de Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, dice Pablo, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué debían hacer los hermanos de Tesalónica? En primer lugar, estar firmes en la fe. Número 2, retener la doctrina que habían aprendido, la enseñanza que habían aprendido, sea por palabra o por carta que Pablo los había instruido. Y si hacían eso, ¿cuál iba a ser el resultado? Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Cuál es la bendición de estar firmes en la doctrina que hemos aprendido? Que nuestro Señor Jesucristo nos amó y nos dio consolación eterna.
Cuando creemos la doctrina, somos consolados eternamente por la palabra y nos da buena esperanza por su gracia, la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Y entonces el versículo 17 nos dice que también confortará nuestros corazones y nos confirmará en toda buena palabra y obra. Ese es el resultado de estar firmes en la doctrina de Cristo. Así que estar firmes en la fe es estar seguros y confiados en la doctrina bíblica que hemos aprendido. Y por último, observen lo que dice Colosenses 1, 21 y 23. Colosenses 1, 21 y 23 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, escuchen, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que aquí vemos que debemos estar firmes y fundados en la fe de esa doctrina que hemos aprendido, porque esa doctrina es el Evangelio que ha sido oído y el cual se predica en toda la creación, como lo estoy haciendo hoy. Dios levanta hombres en todo mundo, en todo lugar, para predicar su Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro, y yo también fui hecho ministro para predicar el Evangelio de Jesucristo. En conclusión, mis amados hermanos, no podemos estar firmes en la fe si el cimiento de nuestra vida y nuestra salvación no es Cristo y su obra perfecta. Espero Dios haya hablado a sus corazones en esta noche y les haya exhortado y animado a vivir firmes en la fe como conviene a los hijos de Dios. Así que Dios les dé la gracia de estar firmes y perseverar cada día en el buen hacer, haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque cualquiera pues que oye las palabras de Cristo y no las hace, el Señor le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la lluvia, cuando vinieron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, la casa cayó y fue grande la ruina de esa casa. Pero aquel que oye las palabras de Cristo y las hace, Dios le compara a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y vienen los ríos, vienen los vientos y vienen las tormentas y dan con fuerza contra aquella casa y la casa no cae porque está fundada sobre la roca, porque está firme en la fe inamovible que es Cristo Jesús. Dios les haya hablado a su corazón, oremos al Señor. Padre amado, te doy gracias por habernos hablado esta noche a través de tu santa palabra a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Ministra, Señor, cada día a nuestra vida y permite que esta palabra que hoy escuchamos se haga efectiva y verdad en nuestro diario vivir. Ayúdanos a estar firmes en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas y las tribulaciones que tengamos que enfrentar, a pesar de que veamos que las promesas tuyas no se cumplen y que aquello que hemos pedido de pronto parece que no fuera a llegar. Ayúdanos a permanecer con la mirada puesta en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor, en la fe para seguir creciendo cada día como verdaderos hijos tuyos. Sea que estemos en público o en privado, seamos las mismas personas, transparentes e íntegros en todo lo que hagamos, porque solo tú nos puedes fortalecer y dar la gracia y la sabiduría para hacerlo. Por eso te lo pedimos. Fortalece a cada uno de mis hermanos y ayúdalos, Señor, en sus debilidades para que puedan honrarte y glorificarte como es digno de los hijos de Dios.
Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy, mis amados hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos y una feliz noche y el resto de semana.